Amada familia, qué gusto saludarlos en este comienzo de año. Para mí es una gran bendición y un honor poder compartirte en esta hermosa noche la palabra del Señor. Quiero invitarte entonces a que abras tu Biblia en el libro de Job, capítulo 37, versículos 1 al 19. Y mientras lo haces, te invito a que juntos veamos este video que da introducción a este precioso tema. Nos vemos en un segundo. Y dice la palabra de Dios, Job 37, versículos 1 al 19. Ante esto, también tiembla mi corazón y salta de su lugar. Escuchen atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz. Truena él con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Porque la nieve dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia sean fuertes. Él sella la mano de todo hombre para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él llena de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección, para hacer todo lo que Él ordena sobre la superficie de toda la tierra. Ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto en conocimiento? Tú, cuyos vestidos están calientes cuando la tierra está en calma a causa del viento del sur. ¿Puedes con él extender el firmamento, fuerte como espejo de metal fundido? Enséñanos qué le hemos de decir a Dios. No podemos ordenar nuestro argumento a causa de las tinieblas. Quiero invitarte a que oremos. Bendito Dios y Salvador, Padre Celestial, Creador del universo y también de nuestras propias vidas. Hoy queremos venir, Señor, ante tu santa presencia para que seas tú, Señor, enseñándonos y que no sean mis palabras las que salgan de mi boca, sino que sean las tuyas, para que podamos comprender este precioso pasaje de tu Escritura. Simplemente quiero abandonarme en tus brazos para ser un instrumento tuyo, Señor, y que juntos, mis amados hermanos y yo, podamos escuchar tu voz que es como un trueno, como lo acabamos de leer. Confiando, Señor, en que por tu misericordia responderás a esta oración, nos disponemos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir esta semilla que hoy quieres sembrar en nuestro corazón. Esta oración la hemos hecho juntos como iglesia en el nombre precioso, único y perfecto de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria, Señor, y descansamos, Señor, y simplemente estamos listos para ti. Amén y amén. Este texto que acabamos de leer se encuentra en el libro de Job. Para los que no están muy familiarizados con la palabra de Dios, el libro de Job cuenta la historia de un hombre que, gracias a que Dios lo permite, pierde absolutamente todas sus posesiones. Era un hombre muy rico y de un momento a otro se queda sin hijos, sin vacas, sin ovejas, sin todo lo que tenía. Incluso su misma salud se ve afectada. Fruto de esta tragedia,
Job comienza a buscar respuestas de parte de Dios, porque él amaba al Creador profundamente. Era un hombre temeroso de Dios y anhelaba saber el porqué de su situación. Y este libro de Job no se trata de Job, se trata de Dios y de la manera en que podemos conocerle un poco más frente al dolor, la tragedia y el sufrimiento. Dios siempre está en medio de eventos trágicos que ocurren en nuestra vida. Y Eliú, que es la persona que interviene, digamos, en una serie de discursos donde varias personas quieren mostrarle a Job o de alguna forma ayudar a Job en la búsqueda de sus respuestas. En el libro primero hablan tres de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y todos ellos de alguna manera le dicen a Job que todo lo que le está ocurriendo es a causa de su pecado. Pero después de que hablan estos hombres ya de edad, sabios entre comillas, interviene este hombre llamado Eliú. Eliú era un hombre joven que frente a todos los argumentos que ya había escuchado Job, entendemos que este es el más acertado en cuanto a la situación de Job y en cuanto a la manera en que Dios estaba permitiendo toda esta tragedia y dolor en la vida de Job. Él le enseña a Job, Eliú le enseña a Job tres cosas acerca de Dios. Número uno, Eliú le enseña a Job y le dice que Dios es incomprensible. Segundo, que Dios es soberano. Y tercero, que Dios es sabio. Estas tres cosas que le enseña Eliú a Job son las que hoy quiero compartirte y estoy seguro que van a ser de gran edificación en nuestras vidas. Porque esto obviamente no habla solamente de Job, también nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Porque de igual forma, Jesucristo, siendo un hombre santo, puro, recto y perfecto, por voluntad de Dios, Dios permite que entre en un sufrimiento profundo en la cruz del Calvario. Y esto nos orienta para mostrar o para ver también en Jesucristo su reacción frente al sufrimiento que él también experimentó. Así que no solamente vamos a aprender acerca de Job y de las tres cosas que aprendió de Eliú, sino que también nos muestran cómo por medio del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo experimentó, podemos ver resultados increíbles y podemos conocer un poco más acerca de Dios. Así que esto nos habla de el creador del universo, del Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando en medio del dolor y del sufrimiento. De allí el título de nuestro estudio en esta noche: Dios en medio del dolor. Así que quiero que entremos a este maravilloso estudio con este primer punto en Números Romanos. Primero, Él es incomprensible. Lo primero que aprende Job de Eliú, lo primero que le enseña Eliú a Job es que Dios es incomprensible. Y vamos a leer entonces nuestros primeros versículos de nuestro texto base. Dice: ante esto también tiembla mi corazón y salta de su lugar. Eliú estaba asombrado de lo que estaba ocurriendo y de cómo Dios actúa por medio de fenómenos en un comienzo oscuros, pero que después dan a luz cosas increíbles. Versículo 2: escuchen atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena, y esta palabrita grábatela, truena Dios con su voz. Y esta frase es la que nos interesa, dice: haciendo cosas que no comprendemos. Porque a la nieve, dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia sean fuertes. ¿Qué es lo que está haciendo Eliú? Está usando un lenguaje muy conocido, digamos, en aquella época en cuanto a la forma que caía del cielo la lluvia. Cómo
o cuál era el proceso que experimentaban o que vemos hoy en día fruto de estos fenómenos naturales? Bueno, hay truenos, hay relámpagos, pero con ellos desciende la lluvia que nutre la tierra. Y es que en el escenario que todo esto se escribe era fundamental. La lluvia que caía del cielo era una bendición de parte de Dios para que los cultivos floreciesen, para que pudiesen tener alimento, para que pudiesen tener oxígeno, para que los árboles crecieran y se formaran. Pero para que esta lluvia cayera, primero tenía que escucharse un relámpago, un estruendo, un trueno. Y cuando Eliú le enseña esto a Job, le está diciendo que es imposible, sobre todo en aquella época, que ellos pudiesen saber cómo se originaban todos estos fenómenos naturales. Era incomprensible para ellos. Y de la misma manera, Dios hace cosas que nosotros no podemos entender, que están fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento. Y cuando habla del trueno se refiere a Dios el Padre. De hecho, en el libro de los Salmos, vamos a leer los Salmos 18:13, dice: el Señor también tronó desde los cielos y el Altísimo dio su voz. Así que con esta metáfora está hablando de cómo Dios, de la misma forma, su voz es como un trueno que muchas veces hace cosas que sencillamente no podemos entender. Y ese obviamente era el caso de Job, porque él no podía comprender por qué le había llegado toda su tragedia, por qué había perdido a sus hijos, por qué había perdido su ganado, sus vacas, sus ovejas, por qué había incluso perdido su misma salud, porque la palabra de Dios nos dice que además de todo lo que le ocurrió, Dios permitió que Job tuviese una enfermedad, unas llagas que le producían un profundo dolor. Así que Dios hace cosas que son incomprensibles para nosotros. Y nosotros en nuestro orgullo siempre queremos respuestas, queremos saber el porqué de las cosas. Y ese obviamente era el caso de Job. También quería obtener respuestas. Quería tener información acerca de lo que le estaba ocurriendo. Pero sencillamente Dios jamás puede ser plenamente entendido por la mente humana. Hay una frase de un teólogo llamado A.W. Pink que la vamos a leer, dice: un Dios que puede ser plenamente entendido por la mente humana no es Dios. Si nosotros pudiésemos resolver toda la ecuación, sencillamente le veríamos un límite, un término al conocimiento de Dios, y esto digamos que nos inflaría un poco creyendo que lo podemos saber todo. Pero eso es imposible para el ser humano porque nosotros sencillamente somos seres creados. Así que solemos buscar el por qué. ¿Por qué Dios permite esta enfermedad en mi vida? ¿Por qué permitió que mi empresa quebrara? ¿Por qué se llevó a mi padre o a mi madre? ¿Por qué estoy solo en este mundo? ¿Por qué mis sueños, mis metas no se cumplen? ¿Por qué viene toda esta tragedia a mi vida? Y la respuesta muchas veces que podemos entender es que sencillamente Dios hace cosas incomprensibles. ¿Qué nos resta? Solamente confiar en Él, en que Él está activo, en que Él está presente. Podemos solamente descansar en que Él tiene todo bajo control. Y quiero que leamos este primer punto en este segmento. Dice: ningún ser humano podrá explicar la forma en que Dios obra. Solo nos queda confiar con un temor reverente mientras Él ejecuta sus planes. Era imposible que en aquella época pudiesen entender cómo se forman las nubes, por qué truena el cielo de esa manera, por qué sale un relámpago, por qué ven luces en los cielos y por qué caía la lluvia a la tierra para nutrirla. Muy difícil. Hoy en día obviamente ya lo comprendemos un poco mejor, pero en aquella época era inentendible. Solo tenían que confiar y simplemente esperar que la lluvia cayera y pudiesen florecer todos sus cultivos y todos sus
alimentos. Y este es un mensaje muy importante para nosotros. Hay cosas que tú y yo no podemos comprender, enfermedades terribles, muerte, soledad, tristeza, incluso la condición o lo que está pasando con nuestro país, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso es completamente incomprensible. Solamente descansa. Solamente refúgiate en el hecho de que Él hace todo con un perfecto propósito. Que no lo entendemos, pero simplemente hay que descansar en Él. Y lo mismo ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Para nadie es fácil comprender por qué el padre o un padre somete a su hijo a un dolor o a un sufrimiento tan extremo como ocurrió con Dios el Padre cuando permitió que su hijo subiese a una cruz a morir por toda la humanidad. Hoy lo entendemos. Juan el Bautista trató de explicarlo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo frente a él para que fuese bautizado. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo venía a morir como un cordero inmolado, incomprensible para muchos de aquella época. De hecho, este personaje, Eliú, tiene una similitud con el mismo Juan el Bautista, con el Elías que habría de venir. ¿Por qué? Porque Eliú venía a destruir aquella doctrina de la retribución de los tres amigos de Job que habían hablado anteriormente. Ellos le estaban acusando y le decían que lo que él estaba pasando era fruto de algún pecado. Eliú vino a aplacar esa doctrina, a decir que Dios es incomprensible. De hecho, cuando Dios reprende a los tres amigos de Job, de Eliú no dice absolutamente nada porque su teología era la más acertada. Y Eliú es la antesala, porque después de que Eliú habla es que Dios comienza a expresar o hace su intervención en el libro de Job. Y de la misma manera, Juan el Bautista fue la antesala o el telonero de todo lo que iba a hablar Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y de la misma manera como Eliú quería mostrar o explicar el porqué del sufrimiento de Job, asimismo Juan el Bautista venía a expresar o a dar a conocer algo incomprensible para el mundo entero. Que un hombre santo, justo y perfecto como nuestro Señor Jesucristo iba a ser sometido a un profundo sufrimiento, como un cordero inmolado. De hecho, la raíz de Eliú es Eliyahu, que es una forma abreviada de Elías. El Elías que habría de venir, obviamente lo identificamos con Juan el Bautista. Pero el punto aquí es que cuando Cristo iba a ser afligido, cuando iba a sufrir, asimismo el Padre truena con su voz, mostrándole al mundo entero que iba a hacer una obra única y perfecta por medio del sufrimiento de su Hijo. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 27 al 29. Mira lo que dice, ahora mi alma se ha angustiado, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Estaba viviendo una profunda agonía, una profunda angustia. Y luego dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Pero para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El mismo caso, él estaba sufriendo profundamente y hace una oración al Padre y le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y viene la voz de Dios, escucha. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado de nuevo. Y de nuevo lo glorificaré. Versículo 29, por eso la multitud que estaba allí oyó la voz y decía, escúchame, esto es muy importante, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Así como Eliú hablaba del trueno que resonaba en los cielos, asimismo
el sufrimiento de Cristo al expresarle y al orar al Padre, el Padre le contesta y todos decían que había sido como un trueno. La misma metáfora que usó Eliú en aquella época. Y es que a Cristo no lo crucificaron ni los romanos, no fue Poncio Pilato, no fue Satanás, sino que fue el mismo Padre Celestial que iba a consumar una obra perfecta, única, que sometió a su Hijo a un profundo dolor y sufrimiento. Pero Cristo obviamente no estaba solo, su Padre estaba con él y el Espíritu Santo juntos, tres personas, un solo Dios, estaban ejecutando esa obra. Y de la misma manera, en medio de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, está Dios con nosotros, acompañándonos. ¿Incomprensible ese sufrimiento que tú y yo sentimos muchas veces? Por supuesto. Pero está la Trinidad acompañando, obrando, actuando alrededor nuestro. Y quiero que para que lo entendamos mejor, leamos este segundo pensamiento de este segmento. Dice, segundo, el trueno nos permite escuchar sus maravillas. Activos nuestros sentidos escuchando ese trueno. El relámpago, ver su obra. Así que ya no solamente escuchamos, sino también vemos algo en el cielo que es una luz, un relámpago. Y la lluvia, sentir su compañía. Ya no solamente escuchamos el trueno y vemos el relámpago, sino que también sentimos la lluvia cuando cae del cielo, incluso puede mojarnos a nosotros. Y así es el Señor. El trueno es el Padre mostrando su perfecta soberanía y voluntad. El Hijo es esa luz en el cielo, ese relámpago que brilla a nuestros ojos, y el Espíritu Santo hace palpable, hace que podamos sentir realmente lo que Dios hace, su compañía, su respaldo en medio del dolor. Y quiero que lo leamos nuevamente. Ante esto tiembla mi corazón y salta de su lugar. Escuchen atentamente el estruendo de su voz, el Padre hablando y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Ese relámpago, la luz que vemos en el cielo. Versículo 5. Maravillosamente truena su voz haciendo grandes cosas que no comprendemos, porque a la nieve, dice, cae sobre la tierra, y al aguacero, escucha la lluvia que podemos sentir que nos moja, y al aguacero y a la lluvia sean fuertes. Entonces, mi amado hermano o hermana que me escuchas, si tú estás pasando por un profundo sufrimiento, o tal vez ya lo pasaste, o a futuro lo experimentarás. Lo cierto es que todos en algún momento sufrimos de una manera prominente, fuerte, exagerada. Pues ten la convicción de que el Señor está contigo. Es ese trueno en el cielo que es el Padre, es esa luz que es Cristo y es el agua que desciende para que pueda hidratarte, nutrirte y sentirlo. Pero también te quiero decir que muy probablemente jamás vas a obtener respuestas. Es incomprensible muchas veces lo que Dios hace, pero con un propósito perfecto. Entonces, lo primero que le enseña Eliú a Job es que él es incomprensible. Ahora vamos al segundo punto en Números Romanos. ¿Qué otra cosa le enseñó Eliú a Job? Que Dios es soberano. Segundo punto en Números Romanos, Él es soberano. Y vamos a leer esta vez versículos del 6 al 13. Dice, porque a la nieve, dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia sean fuertes. Él sella la mano de todo hombre para que, y esto es muy importante, para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él llena de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que Él ordena sobre la superficie de la tierra.
Todo ocurre porque Él lo quiere. Y el versículo 13 dice, ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia. Y esta frase grábatela, Él hace que suceda. Todo sucede por la pura soberanía de Dios. Y esta frase, si me ayudas con el versículo 6, 7, esta frase dice, Él sella la mano de todo hombre para que todos conozcan su obra. Esto era una expresión, digamos, muy familiar para los hebreos, aunque el libro de Job, el escenario es antes de que el pueblo de Israel fuera formado, pero es una frase muy particular, muy entendida en el ambiente judío, porque sencillamente significa cesar una actividad, cerrar o detener. La palabra, Él sella la mano de todo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios detiene al hombre en su diario caminar. En todo lo que Él hace, Él le dice, haz un stop. Es decir, Él usa la metáfora del cielo, de los truenos que cae, la lluvia cae con un aguacero muy fuerte. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Bueno, los hombres tienen que dejar de trabajar. Todas las fieras entran en su guarida. Todo se queda quieto mientras pasa el aguacero. Y lo que está diciendo aquí es que Él detiene al hombre, le hace un stop para que él pueda conocer mucho más a Dios. Él sella la mano de todo hombre, lo detiene para que todos conozcan su obra. Así que el propósito de lo que le estaba ocurriendo a Job es que Job lo conociera un poco más. Dios en su soberanía actuaba, permitía todo lo que le estaba ocurriendo a Job para que él lo pudiese conocer de una manera diferente. Que todo el conocimiento que él tenía de Dios pasara a un segundo plano porque le iba a mostrar algo completamente distinto, algo nuevo. Y de allí este pensamiento que quiero que leamos. Dice, nada en la creación ocurre sin el mandato de Dios. Todo responde a su propósito perfecto. En Job, ese propósito fue llevarlo a conocer a Dios más allá de lo que antes comprendía. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Y es que para nadie es cierto que cuando pasamos por sufrimiento extremo, fuerte, podemos conocer a Dios mucho mejor. Esto lo hemos reflejado, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Mientras él estaba encarcelado, preso, fue que escribió muchas de las cartas que más valor añadieron o más enseñanza añadieron a la iglesia del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcan. Jeremías capítulo 29, 23 al 24 dice, gloríense en esto, en que me conocen y me entienden. Así que el sufrimiento no es fácil asumirlo, pero trae un conocimiento mucho más profundo acerca de Dios y de su voluntad. Y nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción. Cuando Cristo es sometido a ese profundo dolor y sufrimiento en la cruz del Calvario, Él puede aprender de Dios y conocerlo y verlo de una manera diferente. Ahora alguien dirá, pero Jesucristo es Dios, Él conoce todas las cosas. Por supuesto que eso es verdad, pero cuando Él asume una nueva naturaleza, es la única persona de la Trinidad que tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Cuando Él asume una naturaleza humana, comienza a experimentar cosas que jamás, nunca antes había experimentado y aprende acerca de Dios de una manera distinta. ¿Dios aprende? ¿Jesús aprende cosas nuevas? Sí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Vamos a leerlo, Hebreos 5, 7 al 8. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, fíjate este sufrimiento extremo, al que lo podía librar de la muerte, fue oído, esta
frasecita grábatela que es muy importante, la vamos a necesitar, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, escúchame, aprendió obediencia por lo que padeció. Así que si Cristo aprendió a ver a Dios de una manera distinta, de la misma forma cuando tú y yo sufrimos, también aprendemos a conocer a Dios de una manera que de ninguna u otra forma pudiésemos conocer. Así que Él es soberano, Él hace que las cosas sucedan. Permite que tú y yo pasemos por dolores, por sufrimiento, por cosas extremas, duras, dolorosas, difíciles. Pero eso te permite conocer a Dios de una manera mejor. Job 42:5 que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es precioso entender que Cristo de la misma forma levantó sus ojos al cielo y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque Dios no tiene ojos, pero Cristo en su condición de hombre pudo ver con sus ojos la grandeza, plenitud, perfección, majestad, poderío de Dios el Padre. Tuvo que sufrir como ningún otro hombre. Pero ahora los ojos de Cristo veían al Padre de una manera diferente. Y lo mismo ocurrió con Job. Al final de todo su proceso, pudo conocer al verdadero, genuino, santo, soberano, fiel, incomprensible y sabio Dios. Así que esto nos permite asumir el sufrimiento de una manera distinta. Y no solamente Eliú le enseñó a Job que Dios es incomprensible y que Dios es soberano. También le enseñó que Dios es sabio. Su sabiduría, al permitir ese dolor, iba a concluir en obras completamente extraordinarias. Y vamos a leerlo, versículo 11 de nuestro texto base. Dice: también Él llena de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas, esta palabrita subráyala, aquella gira y da vueltas por su sabia dirección. Dios es sabio. ¿Para qué? Para hacer todo lo que Él le ordena sobre la superficie de toda la tierra. Y esta frasecita es muy importante también, dice: ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. Cada gota de lluvia que se forma en el cielo, Dios la tiene determinada para que caiga en un lugar específico sobre todo el planeta Tierra y para nutrir a una planta en particular o qué sé yo, o caer donde Él quiere con un propósito específico. Y Dios, con esos miles de millones de gotas de agua, cada una tiene su propósito según lo que Dios quiere. Cada nube le obedece exactamente como Él dice. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Y de la misma forma, cada miligramo de nuestro sufrimiento, Dios lo tiene para un propósito específico. Él sabe exactamente qué va a hacer con todo lo que nos ocurre. Y esta frasecita es muy interesante porque dice, versículo 12, aquella gira y da vueltas por su allá dirección para hacer todo lo que Él le ordena sobre la superficie de toda la tierra, ya sea por corrección, y no sé qué te trae esto a la mente. Él mandó alguna vez la lluvia por corrección, claro, en tiempos de Noé. En ocasiones Él lo hace para eso, para corregirnos. Y Él envió la lluvia en aquella época para corrección. Versículo 13, la segunda frase dice, o por el mundo suyo. Tal vez envía esa lluvia para que el mundo suyo florezca y pueda servir
a los seres humanos o a los animales, a todo lo que Él ha creado con un propósito específico. O por misericordia, no sé si te acuerdas de la historia de Elías. No había llovido en 3 años y medio, y por su misericordia permitió que la lluvia cayera nuevamente. Él hace que suceda, sea por corrección o por el mundo suyo, o por misericordia o por lo que Él quiera. Él es sabio para permitir que la lluvia se forme y caiga sobre el planeta. Y quiero, como primer punto de este segmento, hablarte o una frase que escribió un teólogo norteamericano llamado Jonathan Edwards. Mira lo que dice primero de este segmento. Dice: todo lo que sucede es una expresión de la voluntad soberana de Dios. Nada ocurre sin que Él lo permita, y todas las cosas, incluso el sufrimiento, contribuyen a su gloriosa obra. Así que Dios, en medio del dolor, se mueve. Permite ese sufrimiento porque tiene un plan divino, porque Él es sabio. Así que, ¿qué es lo que le está diciendo Eliú a Job? Que sencillamente se detuviera un poco y en medio de ese dolor no buscara más respuestas, sino que sencillamente contemplara todo lo que Dios iba a hacer por medio de ese sufrimiento. Y eso lo encontramos en el versículo 15. Mira, lee conmigo. Escucha esto, Job, le está diciendo Eliú. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto en conocimiento, tú cuyos vestidos están calientes cuando la tierra está en calma a causa del viento del sur? ¿Puedes con él extender el firmamento fuerte como espejo de metal fundido? Estas son preguntas retóricas que conducen a un rotundo no. Job no entendía absolutamente nada. Bueno, si no lo entiendes, entonces sencillamente siéntate y contempla las maravillas de Dios. Contempla lo que Dios está haciendo. ¿Puedes tú entender cómo Dios sostiene el universo, los planetas, cómo sostiene cada una de sus criaturas dándole el alimento cuando lo necesita a su tiempo debido? ¿Podemos entenderlo? No. Entonces tampoco podemos comprender lo que nos está pasando en medio del sufrimiento y el dolor. Solo podemos detenerlos y contemplarlos. Y con todo esto, Eliú estaba destruyendo esta doctrina de la retribución, de que necesariamente si tú haces algo bueno recibes de parte de Dios bendiciones, pero que si haces algo malo recibes de parte de Dios maldición y sufrimiento. Eso es cierto hasta cierto punto, valga la redundancia, porque hay veces que así siendo buenos, siendo personas justas, piadosas, siéndolo y sirviendo a Dios rectamente, muchas veces Dios también permite el sufrimiento en nuestras vidas. Así que estaba derribando como un castillo de naipes toda esa doctrina que le habían enseñado Elifaz, Bildad y Sofar tiempo antes a Job. Él es sabio. Ahora, frente a este sufrimiento, ¿qué opciones tenemos? Bueno, solo tenemos dos opciones. O pecar debido al sufrimiento que estamos sintiendo, o pararnos y, como le dijo Eliú a Job, considerar las maravillas de Dios. Vamos a leer entonces este segundo punto de este segmento, de esta parte de nuestra enseñanza. Segundo, tiene dos opciones. O pecas en contra de Dios a causa del sufrimiento, o te detienes y esperas a contemplar sus maravillas por medio del sufrimiento. Es lo que le aconseja Eliú a Job. Y es que a veces queremos un sedante en medio de este sufrimiento y en medio del dolor.
Queremos apaciguarlo de alguna forma. Queremos que cese un poco. Job quería un sedante para su dolor. ¿Cuál era el sedante que Job estaba esperando? Respuestas de parte de Dios. Si Dios le hubiese dado las respuestas que él quería, entonces Job se habría sentido mucho mejor. Ese era su sedante, su analgésico. Pero Dios nunca le dio respuestas a Job. No lo hizo. Quería que experimentara ese dolor para que pudiese conocerle mucho mejor. Y lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él iba camino al Gólgota, quisieron sedarlo, quisieron apaciguar su dolor y Él no lo permitió. Vamos a leerlo, eso está en el libro de Marcos capítulo 15 versículos 22 al 23. Dice, lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero Él no lo tomó. La mirra fue uno de los presentes que le trajeron los sabios del oriente cuando nació Jesucristo. Le trajeron oro, incienso y mirra. Y para los de aquella época era entendible que si Jesucristo era el rey que iba a nacer, le trajeran oro e incienso. Oro porque era un rey, incienso porque merecía adoración. Pero la mirra era algo incomprensible para ellos. ¿Por qué le traían mirra a Jesucristo? La mirra tenía varios usos en aquella época. Uno de ellos era que la mezclaban precisamente con vino y se convertía en un poderoso sedante, que se la daban a las personas cuando experimentaban un dolor muy fuerte. Y cuando Jesucristo, bueno, ese es uno de los usos. Otro de los usos era que la usaban para cuando alguien moría, digamos que lo hacían una mezcla de varias especies y con eso lo embalsamaban para que el cuerpo se mantuviera un poco más de tiempo y aparte de todo, ambientara o evitara, digamos, que esa descomposición por medio del aroma que expedía fuera, digamos, tan difícil de soportar a los que estaban ahí cerca. El punto aquí es que esa mirra no permitió que la usaran para él mismo, para atenuar o para calmar un poco ese sufrimiento. No. Cristo no permitió eso, no permitió que lo sedaran. ¿Por qué? Porque Él quería entender y ver al Dios soberano que permitía ese sufrimiento con un objetivo específico. Y es que lo mismo pasa con nosotros. El sufrimiento puede convertirse en un combustible para pecar en contra de Dios. El mundo entero sufre, todos venimos a sufrir a este mundo. Todos sufrimos de alguna manera antes, ahora o después, porque el sufrimiento hace parte de la vida. Pero cuando muchos experimentan ese sufrimiento, quieren sedarlo, quieren atenuarlo. Y ahí es cuando viene el pecado a sus vidas. A veces cuando pasan por una profunda enfermedad, comienzan a blasfemar en contra de Dios. O a veces cuando experimentan un abandono de su padre o de su madre, se refugian en ese sedante que es tal vez el alcohol. O tal vez cuando son violados en su infancia, quieren atenuar ese sufrimiento por medio de volverse personas homosexuales o son dadas a tener un sexo desenfrenado. O tal vez cuando viene una quiebra económica, tú quieres atenuar este dolor por medio del alcohol, de las drogas. O tal vez cuando sufres ya después de haber conocido al Señor, buscas atenuar ese dolor y ese sufrimiento, a veces con un trabajo tiempo completo para poder calmar un poco lo que estás pasando. Incluso el pueblo de Israel, después de que sufrieron durante ese genocidio, después en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, muchos se convirtieron en ateos porque decían, ¿cómo es posible que si Dios existe pueda permitir tanto dolor al pueblo que Él escogió? Así que muchos buscan atenuar ese dolor
aplicar un analgésico para que puedan soportarlo. Y tú lo decides. Tú decides si escoges ese sufrimiento para pecar en contra de Dios o para considerar las maravillas que Él hace por medio de Él. Y Dios experimentó en su infinita sabiduría que Job experimentara eso para que lo conociera más. Y no le dio lo que deseaba, pero sí le permitió obtener cosas mucho más grandes y sublimes. Y para que lo entiendas, vamos a este tercer punto. Dice, en su infinita sabiduría, Dios no le dio a Job lo que él deseaba. ¿Qué deseaba Job? Respuestas. Ese era su sedante. Sino lo que necesitaba. Y se convirtió en su tesoro más preciado. Escucha, Dios no contestó la plegaria de Job, pero en su lugar después le retribuyó una familia mucho más numerosa y muchas más propiedades y más bienes. Y pudo conocer a Dios de una manera más profunda. Y así es el Señor. A veces no contesta nuestras plegarias, pero nos da cosas que nivelan, digámoslo así, o al colocarlos en la balanza permiten que podamos seguir adorándole y exaltándole. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Tal vez Dios no te ha dado hijos, pero te ha dado unos padres o una familia que te acompañan. Tal vez Dios no te ha dado un esposo o una esposa, pero tienes al lado a personas o sobrinos, qué sé yo, hijos que o otras cosas que son de mucha más bendición para tu vida. Tal vez Dios no te ha dado dinero, pero te ha dado salud que muchos no tienen. O tal vez Dios no te ha dado salud, pero te ha dado el amor de un esposo o el amor de tus padres o el amor de tus hijos, qué sé yo. A muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones, pero nos da otras que nos sirven, nos consuelan y nos permiten tener bendiciones en abundancia de su parte. Dios no contestó la oración de su Hijo Jesucristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Dios no le dijo a Cristo, listo, no vas a pasar por esto. No le contestó esa oración a Cristo, pero ¿qué le dio a cambio una iglesia? Le dio miles de vidas, millones de almas que hoy son libres gracias al sufrimiento que Él experimentó. Así que mis amados hermanos, en medio del dolor, y ya termino con esto, y el sufrimiento, Dios actúa de una manera espectacular. Y hoy podemos entender por medio de este mensaje que Eliú le da a Job, que Dios es incomprensible. No podemos entender muchas veces lo que Dios hace, pero podemos simplemente confiar. Segundo, que Dios es soberano. Él todo lo hace con un propósito específico. Nada sucede sin que Él no lo permita, o lo permita mejor. Y también podemos entender que Dios es sabio y que muy probablemente tendrá cosas que ni tú ni yo imaginamos, pero que serán de gran bendición para nosotros. Así que sigue adelante, soporta, no busques el sedante, no busques acudir al pecado, no busques atenuar ese sufrimiento, sino por el contrario, contempla las maravillas que Dios hace por medio de Él. Con esto termino y mi oración es que tú seas edificado con este mensaje, que estoy seguro que así va a ser, y que Dios nos permita continuar en medio del dolor, sintiendo su compañía y su amor. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Dios los bendiga. Vamos a orar para su gloria y para que podamos sentir su compañía en este tiempo. Bendito Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por este mensaje.
A ti damos la gloria y si hemos sentido sufrimiento y dolor, estoy seguro que los que me escuchan sabrán de qué les estoy hablando. O tal vez lo estamos viviendo en este momento. Y concluimos que Dios en medio de ese dolor está presente. Es soberano y sabio y sabe por qué lo hace, por qué lo permite. Y tal vez muchos no han sufrido de una manera fuerte, pero a futuro probablemente así será. Así que espero que este mensaje llene nuestros corazones y que este año que está comenzando sea de sueños cumplidos, pero si no ha de venir esa respuesta, permítenos descansar en el hecho de que tenemos muchas otras cosas de parte tuya que nos edifican y nos permiten seguir adelante. Te amamos, Señor, gracias por tu consuelo y tu amor. Esta oración la hemos hecho para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, muchísimas gracias por permitirme compartir este mensaje allí donde ustedes se encuentran en sus hogares. Dios los bendiga y si Dios lo permite nos veremos en una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.